Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus, especial, cariño, porque te lo mereces, para Géminis, corazón. Richard, yo sé que muchos signos dicen, Richard, pero ¿por qué entregas tantas lecturas bonus a Géminis? Hay un dicho que dicen, amor con amor se paga, ¿no? Yo voy a ser sincero, Géminis, y para los otros signos también. Yo vivo de esto. Yo vivo de YouTube, cariño. Y vosotros con sus visualizaciones altas me están ayudando mucho. Esa es la verdad, cariño. Yo como de ustedes, mi querido Géminis, y de todos los signos también. Pero cuando vosotros tienen lo que es visualizaciones muy altas, entonces YouTube promociona más lo que es mi canal. No es porque a lo mejor yo tenga preferencia, etcétera, etcétera. Es porque amor con amor se paga, cariño. Muchísimas gracias, mi querido Géminis, por confiar siempre en lo que es en mi canal, porque siempre estás pendiente de mis lecturas y por eso que te tengo que recompensar con más lecturas bonus. Gracias, gracias, mi rey, mi reina, mi cascabel, mi anaconda, mi piraña. Gracias, cariño. Siempre me están apoyando, ¿vale? Muy bien. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Nos vamos a recargar de buena energía, Géminis, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Géminis. Es la segunda vez que pasa esto contigo, cariño. Es la segunda vez. La segunda vez que el cuenco de cuarzo se para en seco. Vamos a ver. Ahora, esto quiere una oración, ¿vale? Esto quiere una oración, cariño. Yo no sé por qué siento, mi querido Géminis, que posiblemente siento que hay muchas energías que quieren ir lo que es en tu contra, cariño. Hay algo. Es la segunda vez. La segunda vez. Anteriormente, la lectura bonus que te he hecho, pasó lo mismo. Pasó lo mismo, cariño. No arranca, no termina de arrancar. Y solamente pasa con tu signo, cariño. No pasa con otro signo. Esto puede ser que quizás en tu entorno hay envidia, malas energías, hay personas que a lo mejor tienen celos de ti, también puede ser el caso, o que estás recargada y recargado de mala vibra. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Por favor, que libere de toda mala energía, de toda mala vibra, de envidia para mi querido Géminis. Por favor, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Muy bien, cariño. Ahora, ¿ves? Y con fuerza. Muy bien. Es muy curioso las imágenes que veo, Géminis. Es muy curioso. La última imagen que he visto, para que no se me olvide, te voy a decir todas las imágenes que he visto, pero la última me ha impactado mucho. Veo,
veo, cariño, es como si fuera un ave, un gavilán, puede ser, pero de color blanco con manchitas negras, cariño. Y veo que esa ave, que puede ser un gavilán, está como arrancando la carne de su presa, cariño. Está arrancando. Si hubiera sido de repente, yo qué sé, un buitre, un cuervo, yo me inclinaría, cariño, que a lo mejor es algo negativo para tu persona. Pero siento que a lo mejor de repente esta energía, cariño, de este gavilán color blanco con manchitas negras, puede ser la energía del Espíritu Santo o un ser de luz, cariño, que te está liberando de algo negativo, porque se lo está tragando esa carne mala que puede estar. Vale. Una de las imágenes, Géminis, que me ha impactado con el cuenco de cuarzo, he visto como si tú fueras un niño o una niña. He visto. Pero es como que estás como asustado, asustada, cariño. Es como que tienes miedo que algo o alguien te va a hacer daño, mi querido Géminis. O puede ser que tú tienes un recuerdo del pasado en la cual de repente fue muy impactante en tu vida. Por una parte, he visto a una mujer, puede ser también un hombre, recuerda que en cuestión de energía no clasifica género, vestido de negro, pero tenía unos colmillos grandes, como si fuera un vampiro, cariño, que quiere hacerte como daño, pero tú no te mueves, tú estás así como indefenso, indefensa, no entiendes lo que está pasando. Y a tu lado, mi querido Géminis, hay otra energía de una mujer de blanco con un báculo dorado que te protege, que prácticamente estira su mano para que esa energía negativa no llegue a ti. Entonces, ¿qué me quiere decir Géminis con esto? Puede ser que muchos de vosotros tienen un recuerdo de su infancia, de su juventud, en la cual su vida estaba lo que es en riesgo. Pero sucedió lo que es un milagro y ahora tú estás aquí en este presente. Algo pasó, cariño. Algo pasó. Y ese gavilán de color blanco con manchitas negras, puede ser que el Espíritu Santo prácticamente te arrebató a ti de la madre muerte. Siento esto, cariño, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Géminis, no todo tiene que ser con respecto a tu persona. A lo mejor está relacionado también con la familia, con los hijos, que pasó un suceso en la cual de repente uno de tus hijos, cariño, estaba lo que es en peligro, pero el Espíritu Santo dio una oportunidad. Porque esa mujer vestido de blanco con un báculo dorado ponía su mano como diciendo detente a esa energía negativa, a la muerte, cariño, detente. No era la hora, no era el momento, cariño. Entonces, mi querido Géminis, ¿qué te quiere decir con esto, corazón? Para aquellos que a lo mejor de repente han estado en una situación en la cual su vida corría peligro, tienes que agradecer a Dios, cariño. No hay que ser tan ingratos, no hay que ser prácticamente tan injustos. Tienen que agradecer a Dios. Están vivos, están en esta tierra porque Dios o porque la Virgen o porque una energía, cariño superior lo quiso así. Y vuelvo a decir, esto no tiene que ser solamente contigo, puede ser también con un familiar. Si ese milagro, Géminis, pasó en tu vida y tú de repente hiciste una promesa, porque esto pasa mucho, cariño, te prometo Dios, te prometo Virgen, te prometo santos, ángeles, por favor una oportunidad, por favor rescata a esta persona y voy a hacer esto. Entonces, cariño, cumple con tu promesa. Cumple con tu promesa. A veces, cariño, cuando estamos en esa situación tan tensa, prometemos todo. Luego, ¿qué pasa? Nos olvidamos. Cumple con tu promesa, cariño. Cumple. Mira, Géminis. Yo no soy una persona rica. No, yo no soy una persona rica. Pero yo prometí a Dios
que en vez de, sinceramente, yo no soy partidario de dejar lo que es el diezmo en la iglesia. Yo no soy partidario, pero respeto a la gente que sí lo hace. Es la fe. Pero yo dije, Dios, el dinero que yo gane, quizás no voy a poder hacer todo, pero al menos un porcentaje voy a estar donando a personas que necesitan. Y así lo hago. Y así lo hago, cariño. No es necesario que yo publique en YouTube. Así lo hago, corazón. Lo voy haciendo. No mucho, pero lo voy haciendo. Entonces, yo hice una promesa, Géminis. Y tú de repente también has hecho una promesa. Entonces, ¿a qué estás esperando para cumplirlo, cariño? Yo siento que te están recordando ese suceso que tú viviste, esa experiencia que tú has tenido, Géminis. Yo siento que te lo están recordando. Siento esto. Tú solamente toma lo que es tuyo. Y el otro mensaje, cariño, con el cuenco de cuarzo. No sé por qué siento, corazón, que tú brillas con luz propia. Que tú en este momento te estás centrando en tus cambios en tu casa, en tu proyecto, en tu vida, en tu crecimiento personal. Estás evolucionando. Pero lamentablemente, cariño, muchas personas de tu entorno no aprecian esto, cariño. No, o simplemente te juzgan, te critican, o están buscando los 5 pies al gato. Porque esto que se paralice el cuenco de cuarzo, cariño, no es normal. Y está pasando por segunda vez en tu lectura bonus. Te recomiendo, mi querido Géminis, que lleves contigo siempre una sortija de acero. Lleva de acero, acero quirúrgico o acero normal. No me digas plata ni oro, acero. Lleva contigo, porque lamentablemente, cariño, no todo el mundo te quiere, corazón. No todo el mundo te quiere. Y esto pasa así, Géminis. Cuando una persona está evolucionando, cuando una persona está creciendo, está encontrándose consigo mismo, cuando estás prácticamente cercano a Dios, el enemigo se va a encargar, corazón, de ponerte pruebas para que tú pierdas lo que es tu fe, Géminis. Entonces, corazón, no lo tomes como algo negativo, simplemente tómalo como una evolución. Y no estés pensando tampoco lo que es en el enemigo, cariño. Son energías muy diferentes, pero a veces no tienen que tener culpa tampoco, cariño. Muchas veces las cosas que nos pasan a nosotros es en base a nuestras decisiones. Entonces, aquí no tiene que ver ni el bien ni el mal. Deja las energías tranquilos. Para muchos de vosotros, cariño. Para un grupo quizás sí. Pero para la mayoría, yo pienso que aquí, cariño, no tiene que ver ni Dios ni el enemigo. Simplemente es tu decisión. Tu decisión. Tú decidiste hacer ese viaje, tú decidiste conocer a esa persona, tú decidiste prestar dinero a esa persona, tú decidiste darle una oportunidad a esa persona. Todo es libre albedrío. La palabra libre albedrío, cariño. Muy bien. Voy a sacar carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de loco. La carta de loco. La carta de loco nos dice en Géminis, tienes que empezar otra vez desde cero, te está diciendo. Pero también tienes que tener plan B, plan C, plan D. Cariño, ¿vale? Ejemplo, vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo en estos momentos quiero empezar un proyecto nuevo, pero vamos a ser realistas, Géminis. No sé cuál es tu caso. Para empezar un proyecto nuevo, al menos yo recomiendo tener un capital, una base, cariño, porque hay que pagar pisos, hay que pagar luz, hay que pagar agua, teléfono, comida, tener de repente un dinero extra si sucede lo que es un imprevisto. Entonces, ¿por qué te digo esto? Es importante que tú empieces desde cero, pero haz las cosas bien, porque la carta de loco, cariño, es una energía que se deja llevar por los impulsos. Tienes energía juvenil, cariño. Pero esto sería en el caso de personas jóvenes que no tienen responsabilidades tan grandes como tú en estos momentos. Si tú no tuvieras hijos,
Si tú de repente vivieras en casa de mamá, de papá, ellos te pueden rescatar, cariño. Pero si tú tienes hijos, hay bocas que mantener. Si tienes que pagar pisos, si tienes que pagar deuda, si eres una persona independiente que corre con sus gastos, tú mismo, hay cosas que cubrir. Entonces, si tú en estos momentos tienes esa idea de hacer un proyecto nuevo, tienes que tener plan B, plan C, plan D, plan E. Cariño, ¿vale? Pero tienes que hacerlo. Pero ve organizándote, Géminis. Ve organizándote, ve planificando, ve ahorrando. Eso es lo que me dice. Muy bien. Puede ser que muchos de vosotros, Géminis, te preocupa un poco el impulso de los hijos también, porque esta carta representa energía jóvenes. Muchos de vosotros están lidiando con un Libra. Vamos a ver, cariño, un Libra. Aparte, me sale Sagitario o Acuario, me sale Leo, cierras con un Virgo. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver, cariño. Iniciales, mi querido Géminis. Muy bien. La letra W o M, la letra X, la letra I y cierras con la letra K. Muy bien. Voy a sacarte lo que es como carta guía también el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta de las de bastos, cariño. Es muy curioso esta carta, sinceramente. Pero está representado con un cuervo. Mira, fíjate bien en la carta. Aquí hay lo que es un tronco. Y este cuervo, cariño, se está alimentando, porque aquí hay carne, corazón. ¿Ves el rojo? Se está alimentando, mi querido Géminis. Entonces, yo con esta carta, y tiene mucha similitud con lo que te voy a decir también, la imagen también tiene otro mensaje del cuenco de cuarzo. Ese gavilán de color blanco con manchitas negras que está comiendo una carne y que también representa el Espíritu Santo, vamos a intentar sacar toda la información que podamos. Me dice mi querido Géminis, aunque tú en estos momentos sientas que la batalla está perdida, cariño, aunque tú en estos momentos sientas de repente de que ya no vas a tener una oportunidad, me dice, es importante que empieces a recuperar fuerza, cariño. Es importante que te empieces a nutrir de buena vibra, de buena energía. Es importante que te alimentes bien. Es importante. Porque la carta de las de bastos, cariño, me dicen, ahora es cuando vas a tener que utilizar todas tus fuerzas para poder lograr lo que es un objetivo. Entonces, cariño, no todo está perdido en tu vida. No todo está perdido en tu historia, Géminis. Ahora tienes que recuperarte. Muchos de ustedes posiblemente han tocado fondo. Muchos de vosotros quizás están tumbados en la cama, tristes, enfermos, cariño, sin ganas de hacer nada. Tienes que levantarte, Géminis. Levántate, cariño. Levántate. Saca fuerza de donde no hay, cariño. Saca fuerzas. No te rindas, corazón. No te avergüences, no te sientas mal por cómo estás. Todos en algún momento pasamos una batalla muy fuerte y quedamos hecho polvo. Me dicen que te tienes que recuperar. Me dicen que tienes que poner de tu parte. Me dicen que tienes que seguir adelante. Cariño, este es el consejo que te da el tarot Z. Este cuervo se está alimentando, ¿por qué? Porque aquí ha pasado una catástrofe, cariño. No hay vida. Pero se está alimentando porque tiene que buscar nuevas oportunidades. Entonces, recupérate, mi querido Géminis. Qué bonito. Es que me encanta la conexión. Lo que yo logro ver con el cuenco de cuarzo y las cartas solitos hablan, cariño. Vamos a ver qué te dice, corazón, el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, prosperidad, prosperidad.
Se encuentra en una fase de abundancia. Todo lo que toca se transformará en oro. Es un periodo propicio para fundar una empresa o desarrollar un nuevo proyecto creativo. No se limite. Atrévese a creer en nuevas posibilidades. Cariño. Si en estos momentos a lo mejor tú eres una persona de proyecto, de sueño, de negocios y me dices, Richard, no me funciona. Me estoy endeudando. No sé qué hacer. Reinvéntate. Reinvéntate, cariño. Busca nuevas ideas. Busca nuevas formas de tener ingreso, porque es una semana, es un periodo, es un año en la cual tú tienes que triunfar lo que es en la parte económica. Empieza a pensar, ¿qué debería hacer? Haz como mi madre, cariño. Mi madre vende pollo broster, ¿vale? Los cevichitos, cariño, en Perú. Pero sin embargo, ella sabe que hay mucha competencia. En Perú comen mucho pollo, cariño. Aquí en España muchas ensaladas. En Perú mucho pollo. Entonces, mi mamá ya está pensando, tengo que hacer de repente chicha morada, tengo que hacer de repente cebada helada, ahora que está haciendo mucha calor. Voy a empezar a hacer mostritos, que es arroz chaufa con pollo, etcétera, etcétera. Entonces va pensando, se va reinventando. Tú también tienes que hacer eso. Richard, quiero tener un puesto más alto. Pues tienes que reciclarte, tienes que estudiar, tienes que prepararte. Pero es muy difícil, Richard. Tengo hijos, tengo que ver la casa. Cariño, tienes que buscar la forma. Si tienes que pagar a una persona que cuide a tus hijos, lo pagas hasta que logres tu propósito, cariño. Tienes que buscar la forma. Entonces, de esa manera lo vas a lograr. Muy bien. Vamos a ver qué más me dice en corazón. El tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas. Sí, cariño. Muchos de vosotros han tocado fondo o muchos de vosotros pues simplemente han perdido la esperanza. Pero ¿qué te está diciendo? Tienes que recuperar fuerza, cariño. Porque aquí tenemos la carta del 10 de espadas. ¿Ves? La carta también del 8 de bastos. Y tenemos lo que es la carta de la reina de copas. Aunque no lo creas, Géminis, también hay un grupo de personas que quieren que tú te recuperes, que quieren que tú surjas como el ave fénix. No todo el mundo te odia, ¿ves? Hay un grupo de personas, pueden ser hijos, pueden ser familia, puede ser un amigo, puede ser tu pareja, puede ser tu ex, que quiere que tú resurjas. Está pendiente de ti, cariño, y también sufren, también lo pasan mal, mi querido Géminis. Entonces, corazón, hazlo por aquellas personas que creen en ti. Hazlo por mí al menos, cariño. Si me queréis, tienes que resurgir como el ave fénix, ¿vale? Como dijo la Lola. Si me queréis, Irsus. Muy bien. Si me queréis, Géminis, tienes que resurgir como el ave fénix. Hazlo por ti, cariño. Hazlo por las personas que creemos en ti. Yo creo en ti, cariño. Entonces, si tú me dices, Richard, nadie cree en mí, pues yo creo en ti. Yo sé que tú vas a salir adelante, cariño. Entonces, levántate, actívate, corazón. Eso es lo que tienes que hacer. Muy bien. Vamos a ver las características, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Puede ser que a lo mejor has tenido un problema con la familia, con la pareja. Has terminado una relación porque has tocado fondo. Has tocado fondo. Pero esto no es el final, cariño. Esto no es el final. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis o un Acuario. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del Papa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del As de Copas y la carta también de la Reina de Espadas. O tú estás esperando que una persona te pida disculpa,
O simplemente una persona, mi querido Géminis, te va a pedir disculpa, ¿vale? Siento esto. Esta persona puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, pero también puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario o cualquier otro signo. Es una persona que está en la distancia, una persona que tiene que desplazarse para poder coincidir vosotros dos. Cabello largo, negro. Puede ser que tenga cabello castaño, pero tiene canas, cariño. Es una persona que está un poco a la defensiva. Es un poco frío. Es un poco fría. Vamos a continuar. La carta también del 10 de copas. Elemental, mi querido Watson. Una persona, cariño, pide reconciliación o pide posiblemente tener armonía contigo, mi querido Géminis. Puede ser un ex, puede ser de repente familia, puede ser hijos, etcétera, etcétera. Y siento, cariño, que Papá Dios quiere prácticamente que este ciclo se cierre de una forma positiva. Muy bien, mi querido Géminis. Gracias por tu apoyo, corazón. Tengo que hacer más lectura bonus, pero no te preocupes. Cada jueves tus lecturas van a ser intensas, largas, cariño, ¿vale? Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Géminis. Gracias por tu apoyo.